razones que le impulsaron a usted a postular al Congreso? Bueno, es una muy buena pregunta. Creo que la principal razón es saber o entender que cuando uno, en mi caso, que soy egresado de una universidad pública, ha recibido, mal o bien, pero ha recibido del Estado y del país la posibilidad de llegar a ser profesional, porque mi título dice a nombre de la nación, otorgado por San Marcos. Entonces creo que cuando hemos recibido esa posibilidad desde el país, los profesionales debemos ser gratos con el país, sobre todo quienes se forman de educación pública, ¿no? En mi caso. Y entonces esa suerte de reciprocidad me hace pensar hoy día que creo que es el momento en que puedo aportar a mi país. ¿Y qué opina usted sobre la inmunidad parlamentaria? Muy buena pregunta también. Bueno, para mí, antes de ser candidato al Congreso, claro, ¿no? Pensé y pensaba lo que sigo pensando hoy día. Es decir, la inmunidad parlamentaria es el blindaje para que los congresistas y las congresistas se conviertan en personas intocables por la justicia. Y si hay personas que por una norma legal se convierten en intocables para la justicia, eso significa que hay desigualdad de derechos. Porque ¿por qué algunas personas podrían ser intocables? ¿Qué significa ser intocable? Que mientras estás 5 años en el Congreso, la justicia no te puede abrir un proceso de denuncia, no te puede abrir un proceso judicial. ¿Qué opina usted? ¿De que el pueblo quiere que a los congresistas les reduzcan hay el que sueldo? Reducirles. Claro, hay que reducirles. Mira, fíjate, entre la remuneración que está más o menos en cerca de 15.000 y tantos soles mensuales, y las asignaciones y estos adicionales que recepcionan, estamos hablando de más de casi 25.000 soles. Claro. Entonces, 15.000 y tantos soles son la remuneración y el resto son esas asignaciones que simplemente las recibes sin dar cuenta. O sea, no tienes que dar un detallado de cómo y demostración de cómo has gastado. Simplemente fue parte de tu proceso de representación parlamentaria, de tu semana de representación y punto, nada más. Dice, hice esto y punto, nada más. Entonces, eso no puede ser, pues. Eso no puede ser. Entonces, es abusivamente impropio para un país donde el sueldo mínimo vital es de 930 soles. Claro. Y donde un enorme sector de trabajadores informales tiene ingresos mensuales por debajo de 930 soles. Basta con ir a Gamarra, por ejemplo, y hablar con los jóvenes que trabajan de manera informal en Gamarra para negocios, y los salarios están por debajo de 930. Y en ese país no puedes tener, pues, representantes del Estado que tengan estos sueldos tan fabulosos. Ahora, la reducción de los sueldos de los congresistas, que es un tema que se debe hacer, por sí solo tampoco va a resolver los problemas del país, porque hay otros temas importantes, hay otros aspectos que tienen que ver con el papel de las grandes empresas transnacionales, de los grandes poderes económicos, que ellos sí también debieran ser vistos desde un punto de vista de lo correcto desde el Congreso. Claro. ¿No? Ahora estamos viendo lo que está pasando en estos días con el tema del banco de crédito y otros aspectos de cómo se mueven los negocios también por lo bajo en la política. Pero en fin, ese es otro tema. ¿Qué importancia cree que tienen los medios de comunicación en plena campaña política? ¿No? Porque a veces uno dice, en una entrevista le sacan justamente la edición. Le sacan una palabra fuera de contexto y lo ponen en primera plana. Entonces, espero que no pase esto con esta entrevista. No. Pero eso suele suceder en muchos medios de comunicación, en muchos periódicos. Así es. Y el pueblo lo malinterpreta. Fíjense, ese punto que tocas me hace pensar, tú eres estudiante de Ciencias de la Comunicación, ¿no es cierto? Fíjate. Claro. ¿Qué importancia tiene que los profesionales de Ciencias de la Comunicación se formen con una base de principios éticos? Muy importante. Ahora, eso es una reflexión previa solamente. Ahora, en relación a lo que dices, los medios de comunicación en nuestro país tienen una fuerza importantísima. Somos sociedades donde los mass media influyen fuertemente en la opinión pública. Como tú bien dices,
pueden hacer que la gente piense de una manera o piense de otra manera, simplemente con el cómo presentan una noticia, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que los ciudadanos y ciudadanas también podamos tener y construir una especie de poder, de veeduría, de control ciudadano también sobre los medios, en cierta medida, porque imagínate, si los medios hicieran lo que desean hacer a su regalado antojo, y recuerda que los medios de comunicación mayormente en el Perú son empresas, son grandes empresas, y detrás de esas grandes empresas hay dueños, y muchas veces esos dueños también tienen ideas políticas o tienen intereses políticos o intereses de poder. Entonces muchas veces se puede dirigir la acción de los medios en función de un hecho, ¿no es cierto? Recordará o habrás conocido más que recordar lo que pasó en los años, por ejemplo, del régimen de Fujimori con los medios de comunicación. Y lo que hacía el señor Vladimiro Montesinos en la famosa salita del CIN, sin que nadie supiera, con los cerros y cerros de dólares verdes, lo que hacía para comprar, entre comillas, las líneas informativas de los grandes medios de comunicación, y nadie sabía. El ciudadano común y corriente no sabía lo que se hacía detrás. Entonces los medios tienen un gran poder, pero felizmente uno no tienes el poder. Y es la última pregunta también, es ¿cómo maneja su campaña política frente a esta era digital, donde las redes sociales juegan un papel muy importante? Un papel importantísimo. Ya no es como antes, que solo la TV y la radio, no, ahora todo el mundo es periodista, entre comillas, en las redes. Cualquier persona que incluso nunca estudió, no sale del colegio, puede escribir de cualquier político una fake news, una posverdad. Así es. Bien, a ver, el poder de las redes es hoy día importantísimo a nivel mundial. El poder de las redes ha hecho que campañas electorales en países, en Estados Unidos, por ejemplo, hayan sido decisivas, ¿no? Para levantar candidatos, ¿no? Yo soy un migrante digital y yo me hice, recuerdo que todos mis trabajos como estudiante en la Universidad de San Marcos los hacía con la máquina de escribir que mi padre compró para la casa. Y la información es acá en la biblioteca. De la Biblioteca Nacional, que estaba en la avenida Bancay, porque ahí estaba concentrado el conocimiento, estaba concentrado físicamente, ¿no? No vivíamos los tiempos del conocimiento, claro, de la información ubicua, ¿no? Fácilmente. Entonces, por la fuerza de la necesidad del trabajo, del mundo laboral académico, me volví migrante digital. Y es más, terminé desempeñándome también laboralmente en lo que es clases a distancia a través de plataformas virtuales. Trabajábamos con la plataforma Blackboard, por ejemplo. Yo hacía mis clases desde mi casa y tenía estudiantes en distintas partes del país, incluso en el extranjero. O sea, yo llegué a manejar todas esas cosas por la fuerza misma de las circunstancias. Y me gustó, o sea que ahora yo podría decir algo de eso conozco. No soy un especialista, ¿no? Pero ciertamente, sobre todo para quienes difícilmente tenemos acceso a los medios de comunicación, por lo que te explicaba hace un instante, por lo que proponemos, difícilmente vamos a tener acceso a medios de comunicación de masas comerciales. Claro. Entonces, una de las alternativas es el tema de las redes, es el tema del Facebook, es el tema del Instagram, del Twitter y de otras opciones que se pueden ir gestando, ¿no? Esperamos trabajarlas también en esta campaña. Por ahí algunos jóvenes, algunos muchachos que han sido estudiantes míos en carreras de diseño y otras más me dicen, lo quiero apoyar, vamos a ver, etc. Bienvenido a toda buena iniciativa cuando sale del corazón, ¿no? Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, mi amable, muchas gracias.